Capítulo tercero. En aquella época vivía en Moscú un médico francés que en poco tiempo llegó a ser el médico de moda. Era alto, arrogante, agradable, como buen francés, y según se decía en Moscú, médico de un talento extraordinario. Se llamaba Métivier. Frecuentaba la alta sociedad y no ya como médico, sino en calidad de persona del mismo estamento. El príncipe Nicolás Volkonki, que se reía de los médicos, últimamente por consejo de la señorita Bourrienne, se había puesto en sus manos y se había acostumbrado a él. Métivier iba a casa del príncipe 2 veces por semana. El día de San Nicolás, onomástica del príncipe, todo Moscú acudió al vestíbulo de su casa, pero él había ordenado no recibir a nadie. Y solo algunos privilegiados, cuya lista había entregado a María, debían ser invitados a comer. Métivier, que por la mañana había acudido a expresar sus felicitaciones, creyó conveniente forzar la consigna en su calidad de médico. Así se lo dijo a la princesa María y entró en la habitación del príncipe. Se daba el caso que aquella mañana del día de su fiesta el príncipe se encontraba en uno de sus peores días de mal humor. Toda la mañana había recorrido la casa riñendo a todo el mundo, haciendo ver que no entendían nada de lo que les decía y que no era comprendido por nadie. La princesa María conocía perfectamente aquel estado de ánimo, el cual ordinariamente venía a parar en una explosión de furor, y había pasado la mañana entera como si se encontrara ante un fusil cargado y con el gatillo alzado, esperando el tiro inevitable. Antes de la llegada del doctor, la princesa María se había sentado en el salón cerca de la puerta, de la cual podía oír todo lo que pasaba en el despacho de su padre. De momento solo oyó la voz de Métivier, luego la de su padre, y enseguida las dos voces hablaron al mismo tiempo. La puerta se abrió y en el hueco apareció el doctor con su cabellera negra y la cara asustada, y luego el príncipe con gorro de dormir y bata, con los ojos fuera de las órbitas por el furor. «Tú no lo entiendes». «Pues yo sí lo entiendo», gritaba el príncipe. «Un espía francés, un esclavo de Bonaparte, un espía. Fuera de mi casa, fuera». Y le cerró la puerta en la cara. Métivier, encogiéndose de hombros, se acercó a la señorita Bourrienne, que al oír los gritos había acudido desde la habitación contigua. «El príncipe no está bien, tiene un exceso de bilis y la cabeza se le va. Tranquilizados, mañana volveré», dijo Métivier. Y poniéndose un dedo sobre los labios salió rápidamente y en silencio. Detrás de la puerta se oían pasos y los gritos: «Espías, traidores, traidores por todas partes. Ni en casa puede hacer ver un momento de tranquilidad». Cuando Métivier se hubo marchado, el príncipe llamó a su hija y toda su ira cayó sobre ella. Ella tenía la culpa de haber dejado entrar a un espía en su casa. Él le había mandado que hiciese una lista y no dejase entrar más que a las personas inscriptas. ¿Por qué ha dejado entrar a ese miserable? Ella era la causa de todo. Junto a ella no podía haber un momento de calma. No podía morir tranquilo. No, hija mía, no. Es preciso separarnos. Es preciso separarnos. Ya no puedo más», dijo saliendo de la habitación. Y como temiendo que ella pudiera consolarse de una manera u otra, se volvió y, procurando tomar un aire sereno, añadió: «Y no creas que te he dicho esto en un momento de cólera. Estoy tranquilo y lo he pensado bien. Separémonos, búscate un lugar que te convenga». Pero no podía contenerse y con aquella especie de ira que solo podía concentrarse en el hombre que ama y sufre al mismo tiempo, le gritó amenazándola con el puño: «Anda, cásate con el imbécil que te quiera». Dio un portazo, llamó a la señorita Bourrienne y en el despacho se sosegó. A las 2, 6 personas distinguidas estaban reunidas para comer. Los invitados eran viejos y conocidos: Conde Rostopchín, el príncipe Laputkin y su sobrino, el general Chatrov, antiguos amigos del príncipe, y entre los jóvenes Pedro y Boris Dureskoy. Todos aguardaban en el salón. Boris, que acababa de llegar a Moscú con licencia, deseaba ser presentado al príncipe Nicolás Volkonki y tan pronto supo ganarse su voluntad, que el príncipe hizo una excepción a su favor, pues no recibía nunca a ningún soltero. La casa del príncipe no era precisamente lo que se llamaba el mundo, pero ser recibido en el pequeño círculo que le frecuentaba, aunque no fuese objeto de las habladurías de la ciudad, era cosa muy halagüeña. Eso era lo que había comprendido Boris unas semanas antes, cuando, en su presencia, Rostopchín había dicho al general en jefe que le invitaba a comer el día de San Nicolás, que no podía acudir. En tal día
voy a siempre saludar las reliquias del príncipe Nicolás Volkonsky. Ah, sí, tenéis razón, había contestado el general en jefe. ¿Y cómo está la pequeña reunión que se había congregado según la moda antigua en el salón antes de comer? Entre los muebles viejos parecía un jurado reunido para una sesión solemne. Todos callaban y si alguien hablaba lo hacía en voz baja. El príncipe Nicolás apareció serio y reservado. La princesa María todavía parecía más dulce y tímida que nunca. Los invitados se le dirigían con no mucho interés porque la veían alejada de la conversación general. El conde Rostopchín era el único que mantenía la conversación general. Laputkin y el viejo general casi no intervenían en absoluto. El príncipe Nicolás Volkonsky escuchaba igual que un juez supremo escucha la relación que se le hace, contestando a escasas veces y con silencio o con una palabra indica que toma nota de lo que se dice. El tono de la conversación mostraba que nadie aprobaba lo que se hacía en política. No se hablaba de los acontecimientos, sino con la evidente certidumbre de que todo iba de mal en peor. Pero, cosa digna de notarse, en cada discusión el narrador se detenía o era detenido en aquellos confines más allá de los cuales el razonamiento podía afectar a la persona del emperador. Durante la comida, la conversación recayó sobre las últimas noticias políticas, la confiscación por Napoleón de las posesiones del duque de Oldenburg y sobre la nota rusa contra Napoleón transmitida a todas las cortes europeas. Bonaparte trata a Europa como un pirata o aún la había apresado, dijo el conde Rostopchín, repitiendo una frase proferida muchas veces. Lo que admiró es la apatía o la ceguera de Europa. Ahora se trata ya del Papa. Bonaparte, sin preocuparse lo más mínimo, quiere derribar al jefe de la religión cristiana y todo el mundo calla. Únicamente nuestro emperador ha protestado contra la confiscación de las posesiones del duque de Oldenburg y por eso el conde Rostopchín cayó y sintió que se encontraba en el límite más allá del cual no podía juzgar. Le han sido propuestas otras posesiones en lugar del ducado de Oldenburg, dijo el príncipe Nicolás Volkonsky. Lo mismo que yo he trasladado los campesinos de Licia Gori a Bogucharovo y a mí Hacienda de Riazán. Así cambia él a los duques. El duque de Oldenburg soporta su desgracia con una energía de carácter y una resignación admirables, dijo Boris entrando respetuosamente en la conversación. Dijo eso porque al pasar por San Petersburgo había tenido el honor de ser presentado al duque. El príncipe Nicolás Volkonsky miró al joven como si fuese a contestarle, pero reflexionó y le consideró demasiado joven para tan honor. He leído nuestra protesta sobre la cuestión de Oldenburg y me admiro de la pésima redacción de aquella nota, dijo el conde Rostopchín, con el tono negligente del hombre que juzga una cuestión que conoce completamente. Pedro miró a Rostopchín con injusta sorpresa, no comprendiendo cómo la mala redacción de la nota podía inquietarle. ¿Qué importa el estilo, conde, si el contenido es enérgico? No, amigo mío, con nuestros 500.000 hombres del ejército sería fácil encontrar un bello estilo, replicó enérgicamente Rostopchín. Pedro comprendió por qué la redacción de la nota inquietaba al conde Rostopchín. Me parece que hay ahora muchos escribientes, dijo el príncipe. Allá en San Petersburgo lo escriben todo, no solamente notas, sino leyes nuevas. Mi Andrushka allá escribió un volumen entero de leyes para Rusia. Se escribe tanto en nuestros días, rió de una manera poco natural. La conversación decayó un momento. El viejo general atrajo la atención con un ruidoso acceso de tos. ¿Han oído ustedes hablar del último acontecimiento en la revista de San Petersburgo? ¿Cómo se portó el embajador francés? Sí, he oído hablar. Tuvo una distracción ante su majestad. Su majestad les llamaba la atención sobre la división de los granaderos y sobre el orden de los preparativos de las sesiones y las ceremonias, prosiguió el general, y dicen que el embajador francés no le prestaba atención alguna y que se permitió decir que en Francia no se preocupaban de tales bagatelas. El emperador no quiso objetar nada, pero dicen que en la revista siguiente no se dignó dirigirle una sola palabra. Todos callaron sobre este hecho que se refería personalmente al emperador. No se podía decir nada. «¿Qué audacia tienen?», dijo el príncipe. «¿Conocen ustedes a Métivie? Hoy le he echado de mi casa. Ha venido y le han dejado entrar cuando yo había prohibido que dejasen entrar a nadie».
El viejo príncipe miró a su hija coléricamente y contó toda la conversación que había tenido con el médico francés y las razones que le habían convencido de que éste era un espía. Aunque éstas fuesen muy insuficientes y poco claras, nadie le contradijo. Con el asado fue servido champaña. Los invitados se levantaron y felicitaron al viejo príncipe. La princesa María también se le acercó. El príncipe la miró con fría hostilidad y le tendió la mejilla arrugada, recién afeitada. Toda la expresión de su cara le recordaba que las palabras de aquella mañana no habían sido olvidadas, que su decisión era más firme que nunca y que solo la presencia de los invitados le privaba de volvérselas a repetir. Al pasar al salón para tomar el café, los viejos formaron un grupo. El príncipe Nicolás Volcónqui se animó más y expresó una opinión sobre la futura guerra. Dijo que nuestras guerras con Bonaparte se harían desgraciadas mientras buscásemos la alianza alemana y nos mezclásemos en las cuestiones de Europa, cosas a las cuales nos había arrastrado la paz de Tilsit, y que no debíamos hacer la guerra ni a favor ni contra Austria. Nuestra política es completamente oriental. Con Bonaparte solo había que hacer una cosa, armar la frontera y mantener una política firme. Con eso no hubiera podido violar las fronteras rusas en 1807. Príncipe, ¿por ventura podíamos hacer la guerra a los franceses?, exclamó el conde Rostopchín. ¿Cómo podíamos armarnos? Mire usted nuestra juventud, nuestras damas, nuestros dioses son los franceses, nuestro reino celestial es París. Comenzó a elevar la voz para que todos le oyesen. Vestidos franceses, ideas francesas, sentimientos franceses. Usted ha arrojado de su casa a Métivier porque es francés y traidor. Pues bien, nuestras damas van tras él de rodillas. Ayer estaba en la velada de una casa cuando entraron 5 señoras, 3 de las cuales son católicas y con permiso del Santo Padre bordan los domingos, pero van casi tan desnudas como el anuncio de los baños, con perdón se ha dicho. Príncipe, cuando miro a nuestra juventud me entran ganas de tomar del museo el viejo bastón de Pedro el Grande y romperle las costillas a los rusos. Ya vería usted cómo quedarían curados de toda su tontería. Todos callaron. El viejo príncipe, con una sonrisa en los labios, miró a Rostopchín e inclinó la cabeza en señal de aprobación. Pues bien, hasta la vista, excelencia. Que se conserve usted, dijo Rostopchín, levantándose y tendiéndole la mano al príncipe con aquella rapidez de movimientos que le era característica. Adiós, querido. Ya sabe usted que siempre escucho con gusto sus palabras que me suenan como música. Y el viejo príncipe, reteniéndole la mano, le tendió la mejilla para que la besase. Los otros invitados se levantaron al hacerlo Rostopchín. Capítulo 4. La princesa María, sentada en el salón, escuchaba sin entender en ello ni una palabra las conversaciones y las charlas de los viejos, preguntándose tan solo si los invitados se daban cuenta de las maneras hostiles con que su padre la trataba. No prestó atención a la particular amabilidad que durante la comida le demostró Dubreskoy, que era la tercera vez que iba a la casa. La princesa María, con mirada distraída, interrogadora, se dirigió a Pedro, que, con el sombrero en la mano y la cara risueña, se le había acercado cuando hubo salido el príncipe viejo y quedaron solos en el salón. ¿Puedo quedarme?, dijo, dejándose caer en una silla junto a la princesa. Ah, sí, contestó ella mientras su mirada decía, ¿no ha advertido nada? Pedro, con el buen humor de la digestión, miraba ante sí y sonreía dulcemente. ¿Hace tiempo que conoce usted a ese joven? ¿Quién? ¿Dubreskoy? No, hace poco. ¿Le gusta? Sí, es un joven agradable. ¿Por qué me lo pregunta?, dijo la princesa María, pensando en la conversación que por la mañana había tenido con su padre. Porque he observado una cosa. Generalmente los jóvenes vienen de San Petersburgo a Moscú para concertar una buena boda. ¿Ha hecho usted esta observación? Sí, prosiguió Pedro con una sonrisa. Este muchacho se las arregla de manera que acude a todas partes donde hay un buen partido. Yo le veo en él como un libro. Ahora duda en comenzar el ataque. Usted o la señorita Julia Kuragin. Frecuenta mucho su casa, ¿sí? Sí, va allí muy a menudo. ¿Conoce usted la nueva manera de hacer la corte?, dijo Pedro con una sonrisa jovial. Evidentemente se encontraba en aquella predisposición a la burla que se reprochaba a menudo en su diario. No, dijo la princesa María, pues ahora para agradar a las muchachas de Moscú es preciso adoptar una actitud triste. Dubreskoy se hace mucho triste cuando está junto a la señorita Kuragin.
¿De veras? Dijo la princesa María mirando la cara bondadosa de Pedro y pensando en su pena. Me sentiría más consolada si me atreviese a confiar a alguien lo que me pasa. Y precisamente es a Pedro a quien quisiera decírselo. Es tan bueno y tan noble. Eso me quitaría un peso del corazón. Él me aconsejaría. ¿Se casaría usted con él? Preguntó Pedro. ¡Ay, Dios mío! Hay momentos en que me casaría con cualquiera, exclamó la princesa María, sorprendiéndose ella misma con la voz quebrada por las lágrimas. ¡Ah, qué triste es amar a un hombre y sentir! Añadió con voz temblorosa, que solo pueden dársele penas cuando sabe una que no se puede cambiar. ¿Qué le pasa a usted, princesa? La princesa María rompió a llorar. No sé lo que tengo hoy, no me haga usted caso. Haga usted como si no hubiese dicho nada. Todo el buen humor de Pedro se desvaneció. Interrogó preocupado a la princesa, le suplicó que se lo contase todo, que le confiase sus penas, pero ella le repetía que hiciese caso omiso de lo que había dicho, que ya no se acordaba, que no tenía otra pena fuera de la que él ya conocía, la boda del príncipe Andrés, que amenazaba con hacer reñir a su padre y a su hermano. ¿Ha oído usted hablar de los Rostov? Preguntó la princesa para cambiar de conversación. Me han dicho que llegan pronto. También espero Andrés de un momento a otro. Quisiera que se encontrasen ya aquí. ¿Y cómo se toma la cosa? Preguntó Pedro, que con aquel él quería designar al viejo príncipe. La princesa María inclinó la cabeza. ¿Qué puedo hacer? De aquí a fin de año nos faltan más que pocos meses. Por lo menos quisiera ahorrarle los primeros momentos a mi hermano. Quisiera que viniesen pronto. Dígame usted la verdad, con la mano en el corazón. ¿Qué tal es esa chica? ¿Qué le parece a usted? Dígame toda la verdad, pues ya comprenderá usted que se arriesga mucho casándose contra la voluntad de su padre, y yo quisiera saber. Un instinto vago le decía a Pedro que aquellos preparativos y aquellas demandas reiteradas de que dijese la verdad contenían toda la animadversación de la princesa María contra su futura cuñada y que deseaba que Pedro no aprobase la decisión del príncipe. Pero Pedro dijo lo que pensaba, o mejor dicho, lo que sentía. No sé cómo contestar a esas preguntas, murmuró ruborizándose sin saber él mismo por qué. No sé exactamente lo que pueda hacer esa muchacha. No puedo analizarla de ninguna manera. Es adorable. ¿Por qué? No lo sé. Eso es todo lo que puedo decirle. La princesa María suspiró y la expresión de su cara decía, sí, ya me lo figuraba y me lo temía. ¿Es inteligente?, prosiguió la princesa María. Pedro reflexionó. Creo que no, pero no obstante, sí, no deja de ser. Pero no, es adorable y nada más. De nuevo la princesa María inclinó la cabeza con atención reprobadora. Ah, quisiera quererla. Dígaselo usted si la ve antes que yo. La princesa María expuso a Pedro sus proyectos de relacionarse con su futura cuñada tan pronto llegasen los Rostov y procurar habituar a ella al viejo príncipe. Capítulo quinto. Boris, que había errado un buen partido en San Petersburgo, había ido a Moscú con la intención de encontrar otro. En Moscú dudaba entre las dos herederas más ricas, Julia y la princesa María. A pesar de su fealdad, la princesa María le parecía más simpática que Julia, pero se sentía cohibido para hacer la corte a la señorita Volkonsky. La última vez que la había visto, el día de la onomástica del viejo príncipe, a todos sus intentos de conversación, ella le había contestado distraídamente, sin escucharla. Julia, al contrario, aunque de una manera particular, aceptaba de buen grado sus insinuaciones. Julia tenía 27 años y con la muerte de sus hermanos se había quedado muy rica, se había vuelto fea, pero no solamente ella creía ser tan hermosa como antes, sino mucho más atractiva todavía. Manteníase firme en ese error, primeramente porque era muy rica y luego porque cuanto más vieja se hacía, más los hombres podían conducirse libremente, sin peligro y sin ninguna obligación, y podían disfrutar de sus cenas, de sus veladas, de la animada sociedad que se reunía en su casa. Un hombre que 10 años antes hubiese tenido miedo de ir a cada día a una casa en la que había una muchacha de 17 años, temeroso de comprometerle y de comprometerse, ahora la frecuentaba y allí se quedaba, no con la sensación de encontrarse ante una señorita heredera, sino ante una amistad sin sexo. Aquel invierno la casa de los Kuragin era la más agradable y hospitalitaria de Moscú. Sin contar las comidas y las veladas, cada día una gran multitud se reunía en aquella casa donde a medianoche se ceñaba y la reunión se prolongaba hasta las 3.
Julia no perdía ni un baile, ni una fiesta, ni un espectáculo. Sus vestidos eran a la última moda, pero a pesar de ello Julia parecía desengañada de todo. Decía a todo el mundo que no creía en la amistad, ni en el amor, ni en las alegrías de la vida, y que tan solo esperaba la tranquilidad. Allá abajo adoptaba el tono de la chica que ha tenido muchas desilusiones, que ha perdido al hombre amado y que ha sido cruelmente engañada por él, aunque nada de eso le había sucedido. La gente la creía y ella misma creía que había sufrido mucho en la vida. Esta melancolía que no la impedía divertirse, tampoco privaba a los jóvenes que la frecuentaban de pasar el tiempo muy agradablemente. Cada concurrente pagaba su tributo al humor melancólico de la dueña de la casa y seguidamente se enfrascaba en la conversación mundana, bailaba y participaba en los torneos de rimas, muy en boga en casa de los Curain. Solo algunos jóvenes, entre los cuales se contaba Boris, se penetraban del triste humor de Julia y sostenían con ella conversaciones más largas y más personales sobre la vanidad de las cosas del mundo, y ella les mostraba sus álbumes llenos de imágenes tristes, sentencias y versos. Julia se mostraba particularmente tierna con Boris y se dolía de su prematura desilusión. Le proponía el consuelo de la amistad que podía ella brindarle, puesto que ella también había sufrido tanto. Y le abría su álbum. Boris dibujó en él 2 árboles y le escribió: árboles rústicos, vuestras ramas sombrías dejan caer sobre mí las tinieblas de la melancolía. Dibujó un ataúd añadiendo estos versos: remanso de la muerte, acogedor, tranquilo, para el dolor, incomparable asilo. Julia encontró bellísimos los versos. Hay un no sé qué tan agradable en la sonrisa de la melancolía, en un rayo de luz en la sombra, un tránsito entre el dolor y la desesperación, que muestra el posible consuelo, dijo a Boris repitiéndole palabra por palabra el párrafo de un libro. Boris respondió en estos otros versos: ponzoñoso alimento para un alma sensible, cuya ausencia la vida hace imposible. Dame consuelo, tierna melancolía, calma el tormento de mi cárcel sombría y mezcla tu secreta dulzura al llanto de mi amargura. Julia tocaba para Boris en el arpa los más tristes nocturnos. Boris le leía en voz alta, la pobre Lisa, y muy a menudo la emoción que le anudaba la garganta le hacía suspender la lectura. Cuando Julia y Boris se encontraban en sociedad, se miraban como si fuesen personas únicas entre aquel mundo indiferente en comprenderse mutuamente. Anna Mikhailovna, que iba muy a menudo a la casa de los Kurain, mientras jugaba una partida con la madre, procuraba informarse bien respecto a la dote de Julia, que se consideraba de 2 haciendas en Penza y un bosque de la provincia de Nizhny Novgorod. Anna Mikhailovna, dócil a la voluntad de la providencia, miraba estremecida la tristeza refinada que unía a su hijo con la rica heredera. Siempre melancólica y encantadora, mi Julia querida, Boris dice que en casa de usted siente descansar el alma. Ha tenido tantas ilusiones y es tan sensible, añadía Ana dirigiéndose a la madre. Ah, hijo mío, no sabría explicarte cómo me he ligado tanto a Julia en estos últimos tiempos, pero ¿quién no la amaría? No es una criatura de este mundo. A Boris decía a su hijo, y qué lástima me da su madre. Hoy me ha enseñado las cuentas y las cartas de Penza, donde posee una hacienda grandiosa, y a la pobre, como que está sola, la engañan que es una pena. Boris sonreía imperceptiblemente al escuchar a su madre. Sonreía de su simple estratagema, pero la escuchaba y a veces la interrogaba minuciosamente sobre las haciendas de Penza y Nizhny Novgorod. Julia hace tiempo que esperaba la declaración de su melancólico adorador y estaba dispuesto a aceptarlo, pero un sentimiento de aversión especial hacia ella, a su apasionado afán por casarse, a su falta de naturalidad y también una especie de espanto ante la renuncia al amor sincero, detenía a Boris. La licencia se le terminaba, pasaba jornadas enteras en casa de los Kuragin y cada día reflexionando se prometía hacer la declaración al día siguiente, pero en presencia de Julia, al verle la cara y la barba casi siempre llena de polvos, los ojos húmedos, la expresión de su rostro que le revelaba dispuesta a pasar de súbito, sin más ni más de la melancolía del entusiasmo fingido por la felicidad conyugal, Boris no podía pronunciar la palabra decisiva, a pesar de que en su pensamiento se consideraba desde hacía tiempo como poseedor de las haciendas de Penza y Novgorod.
y como si dispusiese de las rentas de ambas propiedades. Julia veía la indecisión de Boris y a veces creía que no le era agradable, pero enseguida el amor propio femenino la consolaba y se decía que el amor era la única causa de aquel encogimiento. No obstante, la melancolía comenzaba a transformarse en nerviosismo y poco tiempo antes de la partida de Boris, al final de su temporada de licencia, emprendió un plan decisivo. Anatolio Kuragin apareció en Moscú y naturalmente frecuentó el salón de los Kuragin. Hijo mío, sé de buena pinta que el príncipe Basilio envía a su hijo a Moscú para casarse con Julia, dijo Ana Mikhailovna a su hijo. Quiero tanto a Julia que me apena. ¿Qué te parece a ti? La idea de perder inútilmente un mes entero de servicio melancólico junto a Julia y de ver en otras manos y sobre todo en la del imbécil Anatolio todas las rentas de las haciendas de las cuales disponía ya en su imaginación, iba Boris fue a casa de los Kuragin con la decidida idea de pedir a Julia. Esta la recibió con continente alegre, le contó negligentemente que en el baile de la noche última se había divertido mucho y preguntó a Boris cuándo partía. Aunque Boris había ido allí con la intención de hablar de su amor y en consecuencia tuviese el propósito de mostrarse tierno, se puso a hablar nerviosamente de la inconstancia de las mujeres, sobre la facilidad que tienen de pasar de la tristeza a la alegría y sobre su humor, que depende de quien les hace el amor. Julia, ofendida, dijo que era cierto que las mujeres aman la vanidad, que él, siempre lo mismo, aburre a todo el mundo. Así pues, le comenzó Boris con la intención de herirla, pero en aquel momento se le ocurrió la idea que hubiera podido marcharse de Moscú sin haber alcanzado su fin y entonces perdería el trabajo realizado, lo cual no le sucedía nunca. Se detuvo en mitad de la frase, bajó los ojos para no ver la cara desagradable y molesto indeciso dijo: no he venido a reñir con usted, al contrario. La miró para asegurarse que podía proseguir. Todo el nerviosismo de Julia desapareció instantáneamente y sus ojos inquietos, suplicantes, estaban fijos en él con una atención ardiente. Yo me regalé para verla lo menos posible. La cosa, ya que ha empezado, he de rematarla, pensó Boris. Enrojeció, alzó los ojos hacia ella y le dijo: ya conoce usted el sentimiento que le profeso. No era preciso añadir nada más. La cara de Julia resplandecía de satisfacción, pero obligó a Boris a decir todo lo que en estos casos suele decirse, a decirle que la amaba, que nunca había amado a nadie más que a ella. Julia sabía que por las haciendas de Penza y Nizhny Novgorod podía exigir eso y obtuvo lo que exigía. Los prometidos, sin volver a hablar más de los árboles que se cubrían de tinieblas y de melancolía, formaban plan para su futura instalación en San Petersburgo, hacían visitas y efectuaban los preparativos para una boda fastuosa. Capítulo 6. A últimos de enero, el conde Elias Andrievich llegó a Moscú, pero Sonia y Natacha, con Sonia y Natacha, la condesa no había podido marchar, pero había sido imposible aguardar su mejoría. El príncipe Andrés era esperado en Moscú de un día a otro. Era preciso preparar el ajuar de la novia, vender la casa cercana a Moscú y había que aprovechar la permanencia del viejo príncipe en la ciudad para presentarle a su futura nuera. La casa que los Rostov poseían en Moscú no estaba en condiciones, venían por poco tiempo y la condesa no les acompañaba. Por todas estas razones, el conde decidió quedarse en casa de María Dmitrievna Akrosimov, que en repetidas ocasiones había ofrecido hospitalidad al conde. Muy avanzada la noche, los 4 carruajes de los Rostov llegaron al patio de María Dmitrievna. En la calle de los establos viejos, María Dmitrievna vivía sola. Su hija se había casado y sus hijos servían. Era una mujer que marchaba siempre erguida, deseada a su parecer a la cara de quien fuese, y con todo su ser parecía reprochar a los demás las debilidades y pasiones que ella no toleraba. A primera hora de la mañana, a medio vestir, se ocupaba de los quehaceres de la casa y luego salía a la compra. Los días festivos iba a misa y después a la cárcel, donde tenía unas obligaciones que no explicaba nunca a nadie. Y en los días laborales recibía en su casa a solicitantes de diversas clases que cada día iban a verla. Luego comía. A la comida muy suculenta tenía siempre 3 o 4 invitados. Después de comer jugaba una partida de Boston y durante las veladas, mientras hacía la calceta, se hacía leer los periódicos y los libros nuevos. Sabía muy poco y si lo hacía era tan solo para ir a casa de las personas más importantes de la ciudad.
Todavía no estaba acostada cuando los Rostovs y sus criados, soplándose los dedos alterados de frío, abrieron la puerta del vestíbulo que un contrapeso hacía chirriar. María Dmitrievna, con los lentes en la punta de la nariz, estaba de pie en la puerta de la sala y con continente severo y malhumorado miraba a los que entraban. Cualquiera hubiera podido pensar que estaba disgustado con ellos y que iba a echarles inmediatamente si al mismo tiempo no hubiese dado órdenes para instalar a los huéspedes en los bagajes. Y los bagajes. ¿Es el equipaje del conde? Ponlo aquí, dijo señalando las maletas y sin saludar a nadie. Las chicas, aquí, a la izquierda. Vamos, ¿qué hacéis allá abajo? Gritó a las criadas. Que calienten el samovar. Has engordado y estás muy guapa tú, dijo estirando a Natacha por el cual por el chal enrojecida de frío. Ah, estás helada. Vamos, hombre, termina de una vez, gritó el conde que quería besarle la mano. También tienes frío, ¿verdad? Servid ron con té. Y Soñisca, ¿qué tal? Dijo Sonia, marcando con este saludo un trato tierno y algo desdeñoso por Sonia. Cuando todos, después de haberse cambiado de ropa y arreglado un poco, bajaron para tomar el té, María Dmitrievna les abrazó uno tras otro. De veras estoy contenta de que hayáis venido y os hayáis quedado en mi casa, dijo mirando a Natacha. El viejo está ya aquí y espero a su hijo, que debe llegar en breve. Es preciso que os conozcáis. Bueno, ya hablaremos de eso, dijo dándole una mirada de través a Sonia, demostrando que no quería decir nada de todo aquello en su presencia. Y escucha, dijo el conde, ¿qué tienes que hacer mañana? ¿A quién mandarás a buscar? ¿A Chinchín? Añadió levantando un dedo. Y a la llorona de Ana Mikhailovna. Está aquí con su hijo. Se casa, ¿no lo sabíais? Luego, quizás, a Besukov. Está aquí con su mujer. Se separó y ella ha venido a encontrarle. El miércoles comió aquí a las chicas, indicó a las muchachas. Mañana las llevaría a Iberskaya y luego iremos a casa de Hubert Chalmé. ¿Lo haréis hacer todo nuevo? No toméis patrón de mí. Hoy las mangas no se llevan así. Ahora, hace pocos días la joven princesa Irene Vasilievna vino aquí. Era horrible. Hubierais dicho que llevaba una bota debajo de cada brazo. Ahora la moda cambia cada día. ¿Y qué hay de nuevo por tu casa? Preguntó severamente al conde. Todo marcha bien, contestó el conde. La boda y un comprador para la hacienda y la casa. Si me lo permitís, un día me marcharé a Marinskoye y os dejaré a las chicas. Está bien, está bien. Estarán seguras como bajo un consejo de familia. Si es preciso, las llevaré a paseo. Las reñiré, las mimaré, dijo María Dmitrievna, pasando su ancha mano por las mejillas de Natacha, su preferida. A la mañana siguiente, María Dmitrievna acompañó a las muchachas a Iberskaya, a casa de la señora Chalmé, que tenía un miedo tal a María Dmitrievna que le vendía los vestidos perdiendo dinero solo por sacársela de delante cuanto antes. María Dmitrievna encargó todo el ajuar. De regreso a casa, mandó a todos sus habitaciones, se quedó a solas con Natacha y le hizo sentar a su lado. Bueno, ahora hablemos. Te doy la enhorabuena por tu noviazgo. Has pescado un buen mozo. Me alegro mucho por ti. A él le conozco desde que era así, dijo poniendo la mano a 2 palmos del suelo. Natacha se sofocó alegremente. Escúcheme, ya sabes que el viejo príncipe no tiene precisamente muchas ganas de que su hijo se case. Es un viejo maniático. Claro que el príncipe Andrés no es ninguna criatura y se pasará de su consentimiento, pero entrar a la familia contra su voluntad, esto no está bien, es preciso hacerlo en paz y con amor. Tú eres inteligente y ya sabrás cómo arreglártelas. Llévalo todo con suavidad, con tacto y todo saldrá bien. Natacha callaba. María Dmitrievna creyó que estaba cohibida, pero en realidad era que le desagradaba que alguien se entrometiese en su amor con el príncipe Andrés y que a ella le parecía una cosa distinta de toda otra cosa humana y que según ella nadie podía comprender. Solo ella conocía y amaba al príncipe Andrés, él la quería y tenía que llegar uno de aquellos días para casarse con ella. No necesitaba saber más. Hace mucho tiempo que le conozco a él y a Machenka, tu futura cuñada. Las cuñadas son malas, pero ella no sabría hacer daño a una mosca. Me ha pedido que te presente a ella. Mañana irás a su casa con tu padre, pero sea amable. Eres más joven que ella, así cuando tu prometido llegue, tú ya conocerás a su hermana y seréis amigas. ¿De acuerdo? De acuerdo, exclamó Natacha sin mucho entusiasmo. Capítulo 7. Al día siguiente, por consejo de María Dmitrievna, el conde Elías Andrievich
fue con Natalia a la casa del príncipe Nicolás Volkonsky. El conde no estaba muy contento al pensar que tenía que hacer esta visita. El príncipe le daba miedo. La última entrevista que había tenido con él en ocasión del alistamiento, cuando en respuesta a su invitación a comer recibió una severa reprimenda por no haber proporcionado suficiente número de hombres, la tenía clavada en la mente. Natalia, que se había puesto su mejor vestido, estaba, por el contrario, de muy buen humor. No es posible que no me quieran. Todos me han querido siempre y yo estoy dispuesta a quererles, porque él es su padre y ella es su hermana. No tienen motivo alguno para no quererme, pensó Natalia. Llegaron a la casa vieja y sombría de Vodnijenska y entraron en el vestíbulo. Que Dios sea con nosotros, murmuró el padre, mitad en serio, mitad en broma. Pero Natalia observó que su padre se azaraba al entrar en el vestíbulo y que preguntaba tímidamente en voz baja si el príncipe y la princesa estaban en casa. Al ser anunciada su llegada, se produjo un cierto revuelo entre los criados del príncipe. El criado que había ido a anunciarle fue detenido por otro criado y los dos hablaron en voz baja. Una camarera corrió a la sala y precipitadamente dijo algo refiriéndose a la princesa. Finalmente apareció un criado viejo y con severo semblante informó a los Rostov que el príncipe no podía recibirla. La primera en acudir a recibirles fue la señorita Bourrien. Saludó al padre y a la hija con una cortesía particular y les acompañó a donde estaba la princesa, que con cara trastornada, cubierta de manchas rojizas, salió con paso cansino a recibir a los visitantes, haciendo infructuosamente todos los esfuerzos imaginables para aparentar aplomo y vivacidad. Natalia, a primera vista, no agradó a María. Encontró que iba demasiado bien vestida y le pareció frívola, alegre y vanidosa. La princesa María no se daba cuenta de que antes de conocer a su futura cuñada ya sentía una involuntaria prevención por su belleza y celos por el amor de su hermano. Además de esta antipatía invencible, en aquel momento la princesa María estaba todavía emocionada porque al tener noticia de la visita de los Rostov, el viejo príncipe había dicho que no les necesitaba para nada, que la princesa podía recibirles si quería, pero que prohibía que le hiciesen pasar a sus habitaciones particulares. La princesa no se había decidido a recibirles, pero sufría de pensar que el viejo príncipe no hiciese alguna de las suyas, ya que la visita de los Rostov le había trastornado en gran manera. Querida princesa, ya ve usted, le traigo a mi cantante, dijo el conde, saludando y mirando a su alrededor como si temiese que el príncipe entrara. Estoy contentísimo de que tenga usted ocasión de conocerla. Siento mucho que el príncipe continúe tan delicado. Y después de pronunciar algunas frases triviales, se levantó. Si me lo permite usted, princesa, le dejaré a Natalia un rato. Tengo que ir a 2 pasos de aquí, a la Plaza de los Perros, a casa de Ana Semyonovna, y luego vendré a buscarla. Elías Andreevich había inventado esta estratagema diplomática para darle tiempo a la futura cuñada de su hija a explicarse con ella. Después lo confesó Natalia, y también para evitar la posibilidad de encontrarse con el príncipe, lo que le producía extraordinario pánico. No se lo dijo a su hija, pero ésta comprendió el terror y la inquietud de su padre y se sintió ofendida. Se ruborizó por él, pero se enojó más todavía por haberse puesto colorada y con mirada atrevida y provocativa, que quería decir que ella no temía a nadie. Miró a la princesa. María agradeció la visita del conde y le rogó que no precipitara su permanencia en casa de Ana Semyonovna, y Elías Andreevich salió. La señorita Bourrien no la dejaba a pesar de las significativas miradas que le dirigía la princesa, que quería quedarse sola con Natalia, y seguía imperturbable la conversación sobre la vida mundana y los teatros. Natalia estaba ofendida por el revuelo que había producido en la antesala, por el asolamiento de su padre y el tono forzado de la princesa, que le parecía que le hacía un favor recibiéndola, y por eso todo le era desagradable. La princesa María no le gustaba, la encontraba fea, afectada y seca. De pronto Natalia adoptó una rígida actitud moral, a pesar suyo, tomó un tono negligente que la distanció todavía más de la princesa María.
Después de 5 minutos de conversación penosa, forzada, se oyeron los pasos rígidos de alguien que se acercaba. El rostro de la princesa expresó el terror. La puerta de la habitación se abrió y entró el príncipe. Llevaba una bata y un gorro de dormir. «Ah, señora», dijo, la condesa Rostov, si no me equivoco. «Les pido perdón, excúsenme porque no lo sabía, señorita. Le aseguro a usted que no sabía que se hubiese indignado concedernos el honor de una visita. Iba a la habitación de mi hija con esta ropa. Les ruego que me perdone. Les aseguro que no lo sabía», repitió falsamente, subrayando las palabras con un tono tan desagradable que la princesa María, con la vista baja, no osaba ni mirar a su padre ni mirar a Natacha. Natacha se levantó, volvió a sentarse sin saber lo que tenía que hacer. Solo la señorita Bourrienne sonría agradablemente. «Les ruego que me perdonen. Bien sabe Dios que ignoraba», murmuró el viejo, y examinando a Natacha de pies a cabeza salió. La señorita Bourrienne fue la primera en recobrarse después de aquella aparición y reanudó la conversación hablando sobre la enfermedad del príncipe. Natacha y la princesa María se miraban en silencio y cuanto más se miraban sin decirse lo que querían, peor se juzgaban mutuamente. Cuando el conde volvió, Natacha, con evidente descortesía, se mostró muy satisfecha y se apresuró a salir. En aquel momento casi aborrecía a aquella princesa que había sido capaz de ponerla en una situación desagradable y pasar media hora sin decirle nada al príncipe Andrés. No debía ser precisamente yo la primera en hablar de él delante de la francesa, pensó Natacha, pero la princesa María se decía lo mismo. Sabía que debía hablarle de él, pero no podía primeramente porque la presencia de la señorita Bourrienne se le impedía, y luego porque, aunque no existiese ninguna razón particular, le era penoso hablar de esta boda. Cuando el conde salió de la habitación, la princesa María se acercó rápidamente a Natacha, le tomó la mano y suspirando pesadamente le dijo: «Esperad, Natacha, con una actitud burlona que ni ella misma podía explicarse, miró a la princesa María. «Querida Natalia, ya sabes cuán contenta estoy de que mi hermano haya encontrado la felicidad». La princesa María se detuvo porque no decía la verdad. Natacha observó aquella vacilación y comprendió su causa. «Creo, princesa, que no es muy cómodo hablar de ello en este momento», dijo Natacha con una dignidad y una frialdad extraordinarias, y las lágrimas aguaron su voz. «¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?», pensó al salir de la habitación. Aquel día Natacha se hizo esperar mucho a la hora de la comida. Sentada en su dormitorio lloraba como un chico y se sonaba ruidosamente. Sonia estaba a su lado y la besaba en los cabellos. «Natacha, ¿qué te pasa? ¿Qué importa todo eso? Ya pasará, Natacha», le decía a Sonia. «No, si supieras cómo hiere». «No digas eso, Natacha, tú no tienes la culpa alguna. Entonces, ¿qué puede importarte? Abrázame». Natacha levantó la cabeza, abrazó y besó a su amiga en los labios y descansó su cara mojada en la de su amiga. «Ya sé que nadie tiene la culpa, la tengo yo, pero todo eso me hace daño». «Ah, ¿por qué no viene?», decía Natacha. Cuando bajó a comer tenía los ojos enrojecidos. María Dmitrievna, que sabía de qué manera el príncipe había recibido a los Rostovs, aparentaba no advertir la tristeza de Natacha y durante la comida bromeó muy animadamente con el conde y los demás invitados. Capítulo 8. Aquella noche los Rostov fueron a la ópera. María Dmitrievna había comprado las localidades. Natacha no quería ir, pero era imposible corresponder con una negativa a aquella atención que María Dmitrievna tenía solamente para con ella. Cuando, vestida y dispuesta para salir, pasó por el salón para esperar a su padre, al mirarse en el espejo se vio hermosa, tan hermosa que todavía se entristeció más, con una melancolía dulce y afectuosa. «Dios mío, si él estuviese aquí no sería como antes, neciamente tímida ante cualquier cosa, sino que la abrazaría, le estrecharía muy fuerte, le obligaría a mirarme con aquellos ojos curiosos con que me miraba a menudo y enseguida le haría reír a la fuerza, igual que entonces reía», pensaba Natacha. «¿Y qué tengo yo que ver con su padre y su hermana? Yo le quiero a él solo, sus ojos, su sonrisa viril e infantil al mismo tiempo. No, mejor será no pensar en ello, olvidarlo todo de momento. No podré soportar esta espera y lloraré». Se alejó del espejo, haciendo un esfuerzo para retener las lágrimas. ¿Cómo puede querer Sonia tan resignadamente a Nicolás, tan tranquilamente y esperar tanto tiempo con esta paciencia? No, ella es muy diferente, pero yo no puedo. Natacha en aquel momento se sentía tan tierna, tan dulce, que no le bastaba amar y sentirse amada. Le era preciso besar al hombre amado, escuchar palabras de amor, porque ella tenía el corazón rebosante.
Mientras iba en el carruaje al lado de su padre y miraba soñadora los reflejos que resbalaban sobre el vidrio helado, se sentía más tierna y más triste. En la fila de los coches, el de los Rostov, haciendo crujir las ruedas en la nieve, se acercaba al teatro. Natacha y Sonia bajaron ligeras, recogiéndose las faldas. El conde bajó ayudado por los criados, y entre las damas y los caballeros que entraban y entre los vendedores del programa, los tres penetraron en el pasillo de los palcos. Detrás de la puerta cerrada se oía la orquesta. Natacha, los cabellos, murmuró Sonia. El criado, con cortesía, se deslizó entre ellas y se abrió la puerta del palco. La música se oyó muy distintamente. Las filas iluminadas de los palcos brillaban con mujeres con los brazos desnudos y el patio centelleaba de uniformes. La dama que entró en el palco contigo envolvió a Natacha en una envidiosa mirada femenina. El telón todavía no estaba alzado. Tocaban la sinfonía. Natacha, componiéndose el vestido, entró con Sonia y se sentó de cara a la fila iluminada de los palcos de enfrente. La sensación no experimentada desde hacía mucho tiempo de centenares de ojos mirándole los brazos y el cuello desnudo se apoderó de ella de pronto con una emoción agradable y desagradable al mismo tiempo, y le excitó un sinfín de recuerdos y de deseos correspondientes a aquella sensación. Las dos muchachas notablemente hermosas, Natacha y Sonia, acompañadas por el conde Elías Andrievich, a quien desde hacía mucho tiempo no se le veía en Moscú, atraían la atención general. Por otra parte, todo el mundo conocía vagamente el noviazgo de Natacha con el príncipe Andrés, y que luego los Rostovs habían ido a vivir al campo. En resumen, la prometida de uno de los mejores partidos de Rusia era mirada con curiosidad. Todo el mundo observaba que Natacha, desde que vivía en el campo, había ganado todavía, y aquella noche, a causa de la emoción, tenía una belleza singular, impresionaba por su plenitud de vida y de belleza ligada a la indiferencia por cuanto la rodeaba. Sus ojos negros miraban a la gente sin buscar a nadie. Su brazo delgado, desnudo hasta encima del codo, se apoyaba en la baranda recubierta de terciopelos, e inconscientemente, mientras se acodaba en ella, estrujando el programa, seguía el ritmo de la sinfonía. Mirad, aparece Alenina con su madre, dijo Sonia. Por Dios, Miguel Kirilovich ha engordado más todavía, observó el conde. Mirad a nuestra Ana Mikhailovna. ¿Qué toca lleva? Los Kuravin y Julia. Boris está con ellos. Ya se conoce que están prometidos. Dureskoy ha pedido su mano. Pues hasta hoy no lo había sabido, dijo Chinchín entrando en el palco de los Rostov. Natacha miró en la dirección de su padre y advirtió a Julia con su cuello regordete y rojizo, lleno de polvos, como ya sabía Natacha, que estaba sentada en actitud feliz al lado de su madre. Detrás de ella, sonriente, el oído junto a la boca de Julia, se veía la hermosa cabeza bien peinada de Boris. Miraba a los Rostovs y sonriendo decía algo a su prometida. Habla de nosotros, de mí y de él, y probablemente apacigua los celos de su prometida por mí. No se tomaría este trabajo si supiese cuán poco me importa todo eso, pensó Natacha. Ana Mikhailovna, con una toca verde, la cara feliz, sumisa a la voluntad de Dios, estaba sentada detrás de ellos. En aquel palco reinaba la atmósfera de noviazgo, que también conocía y tanto amaba Natacha. Se volvió y de pronto le vino a la memoria. ¿Qué derecho tienen para no quererme aceptar en su familia? Será mejor que no piense en ello hasta que él esté aquí. Y comenzó a mirar las caras conocidas y desconocidas de la platea. Delante de la orquesta, en medio, vuelto de espaldas al escenario, Dolokov estaba en pie con sus cabellos ásperos, rizados, peinados hacia atrás. Llevaba un vestido persa. Era el centro de la atención de la sala, y aún sabiendo que todo el mundo le miraba, se mantenía con el mismo aplomo con que hubiese estado en su propia casa. A su alrededor se había agrupado la juventud dorada de Moscú. El conde Elías Andrievich, riendo, tocó a Sonia y le mostró a su antiguo adorador. ¿No le has reconocido?, dijo. ¿De dónde sale?, preguntó a Chinchín. Hacía mucho tiempo que no le veía. Sí, había desaparecido, replicó Chinchín. Fue al Cáucaso y huyó. Dicen que ha sido ministro de un príncipe de Persia, mató al hermano del Shah. Todas las mujeres de Moscú están locas por él. Dolokov, el persa, le llaman, y no le sacáis de aquí. Hoy en Moscú no se pueden decir 3 palabras que no salgan el nombre de Dolokov. Él y Anatolio Kurágin han hecho perder la cabeza a todas las mujeres de Moscú.
En el palco del lado entró una dama bella y arrogante con una trenza enorme, los hombros y el pecho muy escotados, blancos y opulentos. Un doble collar de gruesas perlas le rodeaba el cuello. Tardó un rato en instalarse en su asiento, haciendo crujir sus faldas de seda. Natacha, a pesar suyo, admiró aquel cuello, aquellos hombros, aquellas perlas y aquel peinado. Mientras Natacha la miraba por segunda vez, la dama se volvió y, encontrándose con la mirada del conde Elias Andreevich, que conocía a todo el mundo, se inclinó y empezó a hablarle. Era la condesa Elena de Zhukov, esposa de Pedro. Hace mucho tiempo que está usted aquí, condesa. Vendré a besarle la mano. Yo he venido por negocios y he traído a las chicas. Dicen que la semionona trabaja divinamente. ¿Se acuerda de nosotros el conde Pedro Kirillich? ¿Está aquí? Sí, tenía intención de venir, dijo Elena, y miró atentamente a Natacha. El conde Elias Andreevich volvió a tomar asiento. Es bella, ¿verdad?, murmuró a Natacha. Es una maravilla. Comprendo que se enamoren de ella, replicó la muchacha. En aquel momento resonaba el último acorde de la obertura y el director de orquesta, con la batuta, daba unos golpes en el atril. En la platea, los caballeros que entraban con retraso se acomodaban en sus respectivos asientos. Se alzó el telón. Enseguida, los palcos y la platea enmudecieron completamente. Los hombres, viejos o jóvenes, en uniforme o de etiqueta, y las damas, luciendo pedrerías sobre sus desnudos cuerpos, fijaron todos con ávida curiosidad su atención en lo que ocurría en el escenario, y también Natacha siguió su ejemplo. Capítulo 9. El escenario estaba construido con tablas iguales en el medio y a los lados. Telas pintadas representaban árboles. Al fondo, sobre unas tablas, había una tela tendida. Una mujer joven con un jubón rojo y una falda blanca estaba sentada en medio de la escena. Otra mujer muy corpulenta, con vestido de seda blanca, estaba sentada algo más hacia el fondo, en un banco detrás del cual había pegado un cartón verde. Las dos cantaban algo. Cuando hubieron terminado la canción, la que iba vestida de blanco se acercó a las conchas del apuntador. Un hombre con unas piernas muy macizas, un plumero y un puñal fue a colocarse a su lado y comenzó a cantar gesticulando. El hombre cantó solo y luego cantó ella, y después callaron los dos. La música atacó. El hombre tomó de la mano a la mujer vestida de blanco, y ambos esperaron el compás de entrada para volver a cantar. Luego que lo hubieron hecho, los espectadores aplaudieron y solicitaron la repetición. El hombre y la mujer, que representaban dos enamorados, se pusieron a saludar moviendo las manos. Viniendo del campo y en aquella disposición seria en que se sentía Natacha, todo aquello le pareció bárbaro y grotesco. No podía seguir el curso de la ópera, ni tan solo podía escuchar la música. Únicamente veía cartones pintados, hombres y mujeres vestidos con extravagancia que, a una cruda luz, se movían de manera rara, hablaban y cantaban. Sabía lo que debía representar todo aquello, pero todo en conjunto era tan fingido, tan poco natural, que tan pronto se avergonzaba por los comediantes como se reía. Miraba a su alrededor la cara de los espectadores y buscaba en ellos el mismo sentimiento de burla y de extrañeza que ella experimentaba, pero todo el mundo estaba atento a lo que pasaba en la escena y expresaba una admiración que a Natacha le parecía fingida. Probablemente debe ser así, pensaba. Iba examinando en la platea las filas de cabezas llenas de pomada, las mujeres descotadas de los palcos y sobre todo a su vecina Elena, que apenas vestida, con una sonrisa quieta y tranquila, no apartaba los ojos del escenario. Sentía la luz clara que llenaba toda la sala y el aire de la multitud caldeada. Poco a poco, Natacha entraba en un estado de enajenación que hacía mucho tiempo no había sentido. No recordaba quién era, ni dónde estaba, ni lo que hacía ante ella. Miraba y pensaba, y las ideas más extrañas, las más inesperadas, sin hilación pasaban por su mente. Tan pronto se le ocurría saltar al escenario, cantar el aria que cantaba la actriz, como con el abanico tocar a un anciano que estaba sentado allí cerca, como inclinarse hacia Elena y hacerle cosquillas. En uno de aquellos momentos, cuando en la escena imperaba el silencio, esperando la entrada de un aria, la puerta de entrada de la platea produjo un chirrido. Al lado del palco de Elena se oyeron pasos masculinos. «Purain», murmuró Chinchín. La condesa de Zhukov
se volvió sonriendo hacia el que entraba. Natacha miró en la misma dirección de los ojos de la condesa y vio un ayudante de campo arrogante, aplomado y cortés que se acercaba al palco. Era Anatolio Kurágin, al cual hace tiempo que no había visto y a quien recordaba del baile de San Petersburgo. Ahora llevaba el uniforme de ayudante de campo. Caminaba con aire de conquistador que hubiera resultado ridículo si él no hubiese sido tan apuesto y no hubiese habido en su rostro aquella expresión de satisfacción jovial y alegre. A pesar de que la representación había comenzado ya, caminaba por la alfombra del pasillo sin prisa, haciendo tintiñar débilmente las espuelas y el sable, y erguía su hermosa cabeza perfumada. Mirando a Natacha, se acercó a su hermana, apoyó la mano izquierda en la barandilla del palco, le hizo una seña con la cabeza e inclinándose preguntó algo, designando a Natacha. Muy hermosa, dijo, refiriéndose evidentemente a Natacha, que mejor lo comprendía por el movimiento de los labios que por lo que oía. Enseguida se puso en primera fila, se sentó al lado de Dólokhov, al cual tocó amistosamente con el codo y, con negligencia, al revés de los demás que le trataban con tanto miramiento, le sonrió guiñándole un ojo y apoyó el pie en el barrote. ¿Cómo se parece a su hermana? Qué guapos son los dos, dijo el conde. Chinchín, a media voz, comenzó a contarle al conde la historia de una intriga de Kurágin en Moscú. Natacha procuraba escuchar porque precisamente él había dicho qué hermosa, hablando de ella. El primer acto había terminado. En la platea y en la orquesta todo el mundo se levantó y la gente empezó a salir. Boris fue al palco de los Rostov, recibió modestamente las felicitaciones y con las cejas alzadas, sonriendo distraído, invitó a Natacha y a Sonia de parte de su prometida a su boda y se retiró. Natacha con una sonrisa alegre y con cierta coquetería había hablado y felicitado por su boda a aquel mismo Boris, el cual había estado enamorada. En el estado de enajenación en que se encontraba, todo le parecía sencillo y natural. Elena, semidesnuda, estaba sentada cerca de ella y sonreía a todos por igual. Natacha sonrió a Boris de la misma manera. El palco de Elena se llenaba y ella estaba rodeada por el lado de la platea de los hombres más ilustres y más espirituales que parecían querer vanagloriarse de su amistad. Durante todo el entreacto, Kurágin estuvo en pie cerca del escenario, al lado de Dólokhov, mirando al palco de los Rostov. Natacha veía que hablaba de ella y se sentía halagada. Se volvió de manera que él pudiera verla de perfil, pues creía que aquella posición la favorecía. Antes de empezar el segundo acto, Pedro, a quien los Rostov todavía no habían visto desde su llegada, apareció en el patio. Tenía la cara triste y había engordado desde que Natacha no le había visto. Sin fijarse en nadie, pasó a primera fila. Anatolio se le acercó y le dijo alguna cosa señalando el palco de los Rostov. Pedro se animó al ver a Natacha. Decidido a atravesar las filas de butacas hasta llegar a su palco, se apoyó en él y sonriendo conversó con Natacha. Durante su conversación con Pedro, Natacha percibió una voz de hombre en el palco de Elena. Adivinó que era la voz de Kurágin. Se volvió y sus ojos se encontraron con Kurágin. Casi sonriendo, la miró fijamente a los ojos con una mirada tan entusiasta y tan tierna que a Natacha le pareció extraño encontrarse tan cercana a él, de mirarle de aquella manera, de estar convencida de agradarle y de no conocerle. El decorado del segundo acto representaba un cementerio lleno de monumentos fúnebres y un agujero redondo practicado en la tela figuraba la luna. Alzaron las pantallas de la batería y las trompetas y los contrabajos comenzaron a tocar y de derecha a izquierda empezó a salir mucha gente con mantos negros. Todos se pusieron a agitar los brazos y en las manos tenía alguna cosa semejante a puñales. Enseguida otras personas entraron corriendo llevando a la joven que en el primer acto iba vestida de blanco, que ahora vestía de azul. No entraron súbitamente, sino que cantaron durante un buen rato con ella y hasta que hubieron terminado no se la llevaron. Pero en aquel momento, entre bastidores, dieron 3 golpes sobre alguna cosa metálica y todos se pusieron de rodillas y entonaron una oración. Todo eso fue a menudo interrumpido por los gritos entusiastas de los espectadores. Durante aquel acto, cada vez que Natacha miraba los asientos de la orquesta, veía a Anatolio Kurágin que, con el brazo apoyado en el respaldo de la butaca, la estaba mirando. Natacha estaba encantada de verle tan embelesado con ella y no se le ocurría que en aquello pudiese haber nada de malo. Cuando terminó el segundo acto, la condesa de Zhukov se levantó y se volvió hacia el palco de los Rostov. Con una mano encantada hizo una seña al conde y sin parar mientras en los que entraba en su palco se puso a hablar con él sonriendo graciosamente. Pero
Presénteme usted a sus deliciosas hijas, le dijo. Todo el mundo habla de ellas y yo no las conozco. Natacha se levantó e hizo una reverencia a la espléndida condesa. El elogio de aquella deslumbrante verdad era tan agradable a Natacha que tanta dicha la ruborizó. Ahora también yo quiero volverme moscovita, dijo Elena. ¿Y cómo no se avergüenza usted de enterrar unas perlas como esas en el campo? La condesa de Zukov tenía una justa fama de mujer amable. Podía decir lo que no pensaba y halagar con sencillez y naturalidad. Querido conde, ya me permitirá usted que me ocupe de sus hijas, aunque como usted estoy aquí solo de paso, ya procuraré distraerlas. He oído hablar mucho de usted en San Petersburgo y tenía muchas ganas de conocerla. He dicho a Natacha con una sonrisa amable que la favorecía. He oído hablar de ellas a mi paje Dureskoy. Ya sabéis que se casa y a un amigo de mi marido, Volkonsky, el príncipe Andrés Volkonsky, dijo con un acento particular, dando a entender que conocía las relaciones que tenía con Natacha. Para estrechar la amistad pidió a una de las muchachas que pasase el resto de la velada en su palco y Natacha pasó a él. En el tercer acto, la escena representaba un palacio con muchas bujías encendidas, engalanado con cuadros imaginarios de caballeros barbudos. En medio había probablemente el rey y la reina. El rey movía la mano derecha y visiblemente intimidado, cantando muy mal alguna cosa, se sentó en un trono de color morado. La joven, que en el primer acto iba de blanco y luego de azul, iba ahora en camisa, con los cabellos enmarañados, y estaba cerca del trono. Cantaba tristemente alguna cosa dirigiéndose a la reina, pero el rey agitaba severamente la mano. Por los lados había unos hombres y unas mujeres con las piernas desnudas, todos parecidos entre sí, y se pusieron a bailar. Enseguida el violín tocó muy finamente un aire alegre, y una de las muchachas, con las piernas carnosas y los brazos delgados, se destacó de los demás. Se fue hasta los bastidores, se arregló el corpiño, luego avanzó hasta el centro del escenario y empezó a dar pequeños saltos, chocando rápidamente una pierna contra la otra. Todo el mundo aplaudía y gritaba ¡bravo! Inmediatamente un hombre salió de un ángulo cercano al proscenio. Los platillos y las trompetas sonaron más fuertes y aquel hombre de las piernas desnudas comenzó a saltar muy alto, tocándose violentamente las piernas. Era Duport, que ganaba 60.000 rublos al año con su arte. Todo el mundo palcos y galerías se puso a aplaudir y a gritar con todas sus fuerzas. El hombre se detuvo, sonrió y saludó a todos lados. Enseguida, hombres y mujeres con las piernas desnudas bailaron juntos. A continuación, alguna voz gritó alguna cosa y todos se pusieron a cantar. De pronto se oyeron las trompetas, la gama cromática y el acorde en séptima menor, y todos corrieron y de nuevo se llevaron entre bastidores a una de las personas de la escena y cayó el telón. Entre los espectadores estallaron de nuevo formidables aplausos y gritos de entusiasmo, y todo el mundo gritó Duport. Natacha ya no lo encontraba extraño. Con placer, sonriendo dichosa, miraba alrededor. ¿Verdad que Duport es admirable?, le dijo Elena. Oh, sí, replicó Natacha. Capítulo 10. Durante el entreacto, el frío se filtró en el palco de Elena. La puerta se abrió y Anatolio hizo su entrada, inclinándose y procurando no molestar a nadie. Permítame usted que le presente a mi hermano, dijo Elena, y sus ojos inquietos fueron de Natacha a Anatolio. Natacha, por encima del hombro desnudo, dirigió su hermosa cabeza hacia el apuesto oficial y sonrió. Anatolio, que tan buen mozo era de lejos como de cerca, se sentó al lado de ella y le dijo que hacía mucho tiempo que anhelaba aquel placer desde el baile de Neriskin, donde había tenido la inolvidable dicha de verla. Con las mujeres, Kurágin era mucho más inteligente y sencillo que con los hombres, hablaba con desparpajo y sencillez, y Natacha estaba agradablemente sorprendida de que aquel hombre del que se contaban tantas cosas no solamente no tuviese nada de terrible, sino que al contrario mostrara la sonrisa más ingenua, más alegre y más dulce. Kurágin le preguntó la impresión que le había producido el espectáculo y contó que durante la función precedente a Seminovna había caído en mitad de la representación. ¿Sabe usted, condesa, que habrá un baile de máscaras en nuestra casa? Tendría usted que asistir. Se reunirán todos en casa de los Kurágin. Tiene usted que venir. De veras, se lo ruego, insistió de pronto, y al decir esto no apartaba sus ojos sonrientes del cuello y los brazos desnudos de Natacha. Ella estaba segura de que él la admiraba, estaba contenta de ello, pero no sabía por qué su presencia se le hacía demasiado próxima y penosa.
Cuando no la miraba, se imaginaba que se fijaba en sus hombros y a pesar suyo interponía su mirada porque prefería que la mirase a los ojos. Pero cuando la miraba a los ojos sentía con espanto que entre los dos no había obstáculo alguno, ni incluso la incomodidad que siempre sentía entre ellas y los otros hombres. Natacha, sin darse cuenta, al cabo de 5 minutos se sintió enteramente próxima a aquel hombre. Cuando se volvió, temió que le tomara por detrás el brazo desnudo o la besara en el cuello. Hablaron de las cosas más sencillas y no obstante sentía que entre ellos existía una intimidad que no había tenido nunca con ningún hombre. Natacha se volvió hacia Elena y hacia su padre como para preguntarle qué significaba aquello, pero Elena estaba absorbida en una conversación con un general y no comprendió a su mirada y la de sus padres. No le dijo sino lo que siempre le decía: ¿estás contenta? Pues yo también.